y cuando miro, nos falta una ventana. Estamos volviendo a ver si encontramos la ventana. Todo un misterio. O sea que es un misterio esa casa. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Estamos en esta temporada 4 recorriendo Uruguay y en estos momentos nos encontramos en Barra del Chuy, muy cerquita de Chuy, donde cruzamos recientemente para ingresar en este país. Me tiene un poco desconcertada el clima. Acá el sol hace calor, ahora con buzo tengo frío. Ahora con buzo tengo calor. Pero hay mucho viento y si estás sin abrigo se siente. Pasamos una noche muy tranquila acá. Ahora vamos a recorrer la playa y después nos vamos a un encuentro muy especial. Bajamos a la playa y vimos que los chicos estaban dando una pala, le venimos a preguntar qué hacían, están buscando almejas y hay una planta, está en palmas y ellos le venden las almejas a la planta, la sacan con una pala, mira la cantidad que encontraron. Nos vamos de Barra del Chuy, de verdad que un lugar muy tranquilo. Vamos a agarrar ruta nuevamente para ir hacia Punta del Diablo. Acá estamos retomando la ruta 9. De allá veníamos ayer, que veníamos del Chuy. Y ahora vamos en sentido sur. Esta ruta te lleva directo hasta Montevideo, pero bueno, nosotros vamos a parar antes. Pero qué lindo, hay 40 kilómetros a Punta del Diablo, así que vamos a hacer muy pocos kilómetros comparado a lo que veníamos haciendo. Sal de la rotonda en carretera 9. Antes de seguir para Punta del Diablo, que nos están esperando por allá, vamos a entrar a la Coronilla para conocer Continúa durante 12 kilómetros. Otro lugar que nos recomendaron bastante. Dicen que es muy lindo. Estamos en modo... Continúa durante 100 metros. El GPS va a seguir hablando. Estamos en modo... Entramos a todos los pueblitos que vemos. Miren, en la Coronilla hay un estacionamiento para casas rodantes. Mirá qué buena onda, que ahí al lado parece que hay baños. Un mar de tranquilidad. Leo la Coronilla y pienso en la canción que dice: estoy hasta la coronilla, tú eres mi media costilla. Claro sí sí, claro si no, ni preguntes. Que si vengo, que no voy, que si estoy, que me pierdo. Hace mucho que no cantaba en Hakuna Matata, ¿eh? Y miren acá, todas estas tortugas están en rehabilitación, dice por intoxicación con plástico. Qué pena. Las tienen acá en... Están como en tanques, todas separadas. Hay un montón. Es una organización no gubernamental, es una ONG que fue fundada, creada y está dirigida por gente uruguaya. Entonces trabajamos con tortugas marinas principalmente, aunque también tenemos unos programas de tortugas de agua dulce y de tortugas de tierra. Son unos programas relativamente nuevos en los cuales estamos recibiendo tortugas que han sido mascotas o que se encuentran en la calle o accidentadas. Con respecto a las tortugas marinas, nosotros trabajamos con investigación, con conservación y rehabilitación de tortugas. Trabajamos muchísimo, especialmente con tortugas, bueno, de la zona. En este momento estamos en la Coronilla.
Estas tortugas que están viendo son tortugas verdes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tortugas verdes y una tortuga cabezona, que es la que está en la piscina. Estas son especies. Acá en Uruguay tenemos 5 especies de tortugas marinas que pueden aparecer. Son 3 principalmente, que es la tortuga cabezona. Si se fijan en este cartel, eso es plástico, basura que ha sido colectado de la feca de alguna de estas tortugas. Quizás esa muestra no es de ahora, es de enero, pero eso es lo que vemos bastante seguido. Nosotros, una de las tareas de investigación que tenemos es hacer captura científica. Nosotros nos metemos al agua con redes, retiramos la tortuga del agua y de ahí, bueno, colectamos muestras de sangre, muestras de genética, medidas, peso, foto, etc. Y una vez que las tortugas están bien, bueno, no que están bien, una vez que terminamos de trabajar con la tortuga se libera. Eso es como cualquier otro tipo de investigación, por ejemplo, con aves o con mamíferos o con lo que sea. Así que una vez que dejen de defecar plástico una cierta cantidad de días específica, nosotros ya las podemos liberar. Esos no son los únicos casos que tenemos de rehabilitación. También tenemos animales con neumonía, con signos de ahogamiento, con otras enfermedades, infecciones, bueno, ingesta de basura, heridas, como por ejemplo la cabezona que tenemos allá que tiene una fractura, que más o menos representa el tamaño que tiene la tortuga 7 quillas, que es esta. Este animal son casi dinosaurios vivientes en realidad. Estos animales se pueden, si bien son animales que están en todo el mundo, en todas las cuencas oceánicas, son animales que tienen la mayor resistencia a temperaturas bajas. Se los han encontrado muy raramente en Antártida y hasta Nueva Escocia en Canadá, ¿sí? O sea, por el tamaño que tienen, si bien son reptiles y no son, digamos, de sangre caliente, estos animales se dice que tienen un proceso llamado gigantotermia. El tamaño los ayuda a regular un poco la temperatura y pueden resistir temperaturas más bajas del agua. Por eso es que se los ha llegado a encontrar en Antártida o tan al norte cerca del Ártico. Pero estos animales son comunes acá, lo que sí no son costeros, son animales más oceánicos, se alimentan de agua vivas o medusas o otros organismos flotantes, entonces no los vamos a ver muy cerca de la costa si es que en la costa no hay agua vivas. En el Río de la Plata es otra historia. En el Río de la Plata está lleno de aguavivas por todos lados. Le agradecemos a Nati que nos recibió y nos explicó un montón. Ay, me picó un tabano. Hay un montón de tabano. Tenemos uno ahí. Le agradecemos un montón. Chao, Nati, gracias. Nos vemos. La entrada acá es libre, pero bueno, como es una ONG, se maneja, digamos, o sea, reciben donaciones y también trabajan mucho con el tema de voluntariados. Entonces, cualquier persona que tenga ganas de venir a laburar acá puede venir. Y a mí me dejó pensando mucho el tema del plástico, como siempre. O sea, pensar que hay un montón de tortugas que, digamos, que están acá a raíz de la ingesta del plástico. Entonces, nada, creo que cada vez hay que ser muchísimo más consciente. Nosotros siempre lo contamos, tratamos de disminuir el consumo del plástico en lo más que se pueda. Sí, y además de reducir el consumo, de no tirarlo. Exactamente, en cualquier lado. Depositarlo en el lugar que corresponde. En lo que fue, por lo menos en las playas de Brasil, vimos muchísima basura, lamentablemente, en lo que era la playa. Entonces, bueno, nada, hay que ser conscientes cada uno con las acciones que tiene y cuidar el planeta, que es el único lugar que tenemos para vivir. En este canal no nos gusta hablar de política ni de cuestiones así polémicas, respetamos cada una de las ideologías y no es el objetivo del canal hablar de ese tipo de contenido. Sin embargo, queríamos hacer alusión a un tema solo para contarles y mostrarles un poquito del contexto en el cual nos encontramos hoy en Uruguay. Ni bien llegamos a Chuy, había un montón de carteles que decía votá sí, votá no. Justo ayer, cuando conocimos a esta familia uruguaya, nos dijo que hoy había elecciones y empezamos a buscar un poquito para ver de qué se trataba esto. Y bueno, nada, hoy en día, hoy 27 de marzo, se está votando un referéndum donde se vota por la derogación de 135 artículos de una ley que fue publicada en el año 2019-2020, no recuerdo. Y bueno, se está votando si se derogan esos artículos o no. En el 2019 asumió Lacalle Pou, el actual presidente de Uruguay, después de 15 años de un gobierno de izquierda. Entonces, ni bien asumió, publicó una ley conocida como LUC, donde publicó una ley de 485 artículos, queriendo cambiar un montón de cuestiones de Uruguay. Entonces, bueno, nada, después de un montón de tiempo, gente
juntaron firmas y lograron hacer este referéndum, donde solo ahora se está votando para ver si de esa ley, de los 485 artículos, derogan 135 o no. Y tomamos ruta de nuevo y ya estamos entrando a Punta del Diablo, que está muy cerquita de la Coronilla de donde veníamos recién. Fíjate que acá Punta del Diablo es un lugar como muy turístico porque está lleno de opciones de alojamientos. Sí, acá a la izquierda. Aunque bueno, ya estamos justo en la temporada baja, así que... Mira qué lindo todos los departamentos. Y habíamos llegado a Punta del Diablo, nos habíamos encontrado con viajeros, íbamos a comer y cuando miro, nos falta una ventana. Nos olvidamos la ventana abierta, así que se voló. Conclusión, estamos volviendo a ver si encontramos la ventana. Nos pusimos a ver una filmación, antes de ver las tortugas ya no estaba, así que vamos a volver a esta barra del Chuy a ver si logramos recuperar la ventana. En búsqueda de la ventana. O sea, si se cayó de aquel lado, así que venimos chusmeando la vida, pero a la vuelta vamos a poder ir un poco más de cerca. Pero o sea, tenemos que tener bastante suerte, porque se haya caído, que no se haya quebrado, que haya quedado por ahí a la vista y que si se quebró se pueda llegar a volver a poner. Pero bueno, primero vamos a tratar de encontrarla. Bueno, hicimos 50 kilómetros, volvimos al lugar donde habíamos dormido anoche, habíamos dormido acá al lado. Así que bueno, ahora vamos a volver mirando por acá un poco más de cerca a ver si encontramos algo, pero... ¡Qué macanita, mamuchi!, ¿no? Me preocupa ¿Cómo lo vamos a solucionar? Sí. Bueno, primero, no perdamos la esperanza de encontrarla ahora a la vuelta. No, el tema es que pasamos por... Mostrar si querés ahí. O sea, acá está cortito el césped, pero todo en la ruta hay un montón de yuyo, así que si se voló, porque encima hay un montón de viento, si se voló más para adentro no la vamos a encontrar. El pájaro vio el cielo y se voló. Y acá es donde arrancó la ruta, digamos que técnicamente empezamos a ir más fuerte, pero miren la cantidad de... cómo está el pasto acá al costado, también hay mucha basura, así que es muy difícil. ¿Está entera? ¿Entera, sana y salva? Peca. Ay. Ay, creo que va enganchada nomás. ¡Qué alegría! O sea, creo que no tiene nada. A ver. No, o sea, mira, se partió acá, que es donde pegó, ¿Dónde que se cayó? pero ni siquiera llegó a abrirse. O sea, fíjense, estas ventanas son de... Podemos aprovechar a mostrarla. Doble... para que estoy filmando muy mal. Doble acrílico, entonces tiene cámara de aire, entonces es súper aislante. Y estas son las que se rebaten así. Yo ya estaba pensando en lo que salen las ventanas estas. Fue una gran decisión, o sea, fue un momento de una gran toma de decisiones cuando estábamos eligiendo el camper, si las poníamos o no, porque salían mucha plata. A todo esto son importadas, conseguirlas. Yo ya estaba pensando en todo eso y digo, ¿cómo miércoles vamos a hacer? ¡Pero qué alegría! A todo esto son las 4 de la tarde, no comimos, porque cuando se nos hizo retarde, eran como las 2, estábamos por comer, se perdió la ventana. No, nos dimos cuenta, la ventana se había perdido hace rato. Bueno, valía la pena volver. Alegría. Somos medio boludos igual también, porque Sí, dejamos no la ventana abierta. O sea, 2 hace años y medio viajando. Pero bueno, nada, puede pasar. final feliz. Bueno, acá está la ventana. Ay. ¿Así de fácil? Sí. ¿Me tenés? ¿A vos? Sí. Bueno, pará, o sea, voy a dejar de filmar. ¡Nossa, señora, qué felicidad! Bueno, ahora voy a trabar de adentro. Listo. ¿Cuántos problemas nos ahorramos? Muchos. Bueno, hay que cerrarla con las 2 trabitas que tiene adentro. Problema solucionado. Ahora... Este es el patio.
vamos por el problema número 2, que ver qué pasa con los paneles. No sé, ¿se acuerdan que hace como 3 capítulos, 2, 3 capítulos atrás? Pero no es que pasó mucho tiempo, es que fue todo muy rápido porque entre eso cruzamos la aduana, hicimos mucho contenido en... ¿Cuánto fue hace? ¿3 días? Hoy es domingo, esto fue el viernes. Bueno, y hoy, como les contamos, llegamos a Punta del Diablo porque nos estaban esperando para encontrarnos con un montón de viajeros. Ahora voy a mostrar la hermosa banda que hay acá, toda la comunidad. Voy a hacer más fácil que cada uno se vaya presentando porque me voy a olvidar algún nombre capaz. Bueno, con Meli estuvimos en el Chaltén. Lo que más me acuerdo fue los ñoquis que nos comimos ahí. Y unas pisitas caseras que hicimos adentro de la gurisa. Estaban tremendo eso. Es verdad que estabas cocinando vos, Meli, ahí. Sí, sí, sí. Con 40 kilómetros de leudado. Corrieron. Era movidas como nosotros. Acá Poti, acá los chicos de Familia Sobre Ruedas. Acá estamos Toba, Luca, Rulo y Ceci. Ahí está el sprinter de los chicos, también los pueden seguir ahí en las redes. Acá está Mati, con los chicos también estuvimos por Río Grande, todavía no habían salido de viaje. Acá está la Rojita, ellos son Viájale por América y ahora qué bueno encontrarlos en la ruta. Ahora sí, Dios al final. Y acá los chicos... Disculpamen, pero todavía somos anónimos. Listo. Un placer, somos un montón. Miren lo que es esta mesaza. Ay, Santi hizo un pan relleno, acá hay empanadas. ¿De choclo? ¿Y qué es esto? Más empanadas y papitas. Así que bueno, nada, un placer habernos encontrado con todos. ¡Salud! ¡Salud! Buen día. Un día más, acá estamos en Punta del Diablo. Anoche pasamos una noche hermosa. Como siempre pasa en los momentos de noche, es muy difícil grabar. Pero bueno, nada, dejé aquí unas fotos de recuerdo, las vamos a poner acá. Compartimos una noche muy linda ahí con viajeros. Nos encontramos en Playa La Viuda, que Santi me trajo para acá para llevarme a conocer un lugar donde ha buscado historia y todo y me va a sorprender. Así que quiero que me cuente. Llegamos a la playa, está muy linda, pero la temperatura está bastante fría. De hecho, anoche por primera vez yo me puse 2 camperas. No sé hacía cuánto que no usaba 2 camperas. Ahora estoy en la playa de suéter, o sea. ¿Y el agua? ¿Vos la probaste? Muy fría. A ver. Vamos a probarla. Ya de estar parada acá ya se siente frío. Y eso que no me tocó la ola. Sos un exagerado. Santi me dijo que el agua te carcomía los huesos. No está fría. No está tan fría. O sea, está fría, pero fui pensando que me iba a congelar como... Sinceramente, gente, el día que más frío pasé en la playa fue en Playa Ferraduriña, en Bucios, y pensé que iba a estar fría como eso. Nada, está mucho mejor. Bueno, esa casa, que parece una mansión, con el faro ahí pegada a la playa, es la casa de la viuda, y hasta acá, por eso esta playa se llama la Playa de la Viuda. Dice que era una viuda argentina que ya vino acá, viuda, una mujer que vino escapando de Argentina de la Revolución Libertadora, la dictadura que derrocó a Perón, y se instaló acá en esta casa que ya estaba construida, pero cuando preguntás acá nadie sabe quién construyó esa casa, y dicen que ella tuvo que construir el faro, que la dejaron instalarse acá a cambio de construir el faro y mantenerla. Después la casa la terminó vendiendo, pero nadie más sabe qué pasó con la viuda, y acá nadie te cuenta nada. A todo el mundo que le preguntás dice que cuando llegó acá ya estaba esa casa, así que es todo un misterio. O sea que es un misterio esa casa. En realidad nos contaron que hay un cartel que dice no pasar, por eso queremos ir hasta allá. A ver. Y llegamos acá y hay gente haciendo ahí, no sé, pareciera que están pintando. El rojo de arriba es diferente a los rojos de abajo. Y no sé, ¿te podremos preguntar algo a esta gente o no? Lo veo difícil. Tenía muchas ganas de sacarme una foto con el faro. A mí me gustan los faros. ¿A ustedes? Los leemos en los comentarios. No podés decir que no está fría el agua. No está tan fría.
Yo se ve que estoy destemplado entonces. Sobre la correntada, el río clavó una espada, derribando el terraplén. Voy a empezar a cantar, se te van a ir las cosas. Pará. No, estaba pensando que ahora en Uruguay voy a empezar a tener que cantar canciones uruguayas, obviamente. Claro que sí. No te va a gustar, Agarrate Catalina, que me gusta mucho, es una murga. Alejandro Balvis. Bueno, la visita a la casa de la viuda no hay como mucho para hacer, Pero fue una linda caminata por la playa. divina la playa. Muy distinta a las playas brasileras, pero muy linda, la verdad. Bien amplia, la arena está linda y muchas olas. No sé, habría que averiguar si este es un destino. Vimos muchas personas acá con tabla para hacer surf, pero se ve un pueblo costero, digamos, como muy lindo. Que los cumpla feliz. Feliz cumple, mi amor. Gracias, mi amor. 29. Me cumplo 29. Tercer cumpleaños en viaje. Tercero. El primero lo pasamos en Bariloche, ya recién comenzada la cuarentena. O sea, pensar que salí de viaje con 26. El segundo lo pasamos en San Luis y al otro día tuvimos que estar aislados. Y el tercero, nunca lo hubiésemos imaginado, en Uruguay, en Punta del Diablo. Los chicos de Vida Movida prepararon un bizcochuelo Mirá. que nos trajeron para desayunar. Y Así bueno, que vamos a ver si hacemos festejo hoy. arrancamos muy bien el día. Que pases un lindo día. Gracias, mi amor. Te amo. Y yo, ¿Cómo va ese festejo de cumple? emocionada. Ya lloré un montón de veces por tan lindos mensajes que estaba recibiendo. De amor y cariño. Así que ahora estamos por preparar unos sanguchitos para ir a comer a la playa. Estamos con los chicos de Vida Movida. Parte del resto de los viajeros ya siguieron viaje. Así que hemos quedado un grupo reducido. Vamos a pasar el día acá en la playa, en Punta del Diablo. Permiso. Miren, nuestros amigos de Vida Movida se coparon y le están haciendo la torta a Caro. ¿Poti está haciendo la crema? Sí, la acabo de hacer. Me hicieron batir a mí, soy el más especializado en la pastelería, entonces me tocó a mí por eso. Muy bien, Poti. Está mintiendo Mary, ¿no? Ah, merengue, durazno natural, dulce de leche, crema chantilly. Tipo chajá, algo así. Alguito así. Qué luquete. ¿Vos qué decís? ¿Qué pasa, Chuzo? ¿Te parece bien? Ese es el dueño de casa. Tranca el tipo, ¿no? ¿Qué tal tu cumpleaños? Hasta banderines te pusieron, mirá. De verdad que no me puedo quejar, mira. Los chicos prepararon, estamos en el motorhome de Ricardo y Eli, que es más grande que el camper. Banderines, Mira. hay ravioles, acá los sorrentinos caseros que hizo Santi. Tenemos vino y llueve. Queda calambre, pero Mejor no podemos estar. comida no va a faltar. Hay postre. Uy, perdón. Llueve, hay comida y vino. ¿Qué más? Claro. Dijeron que si llueve en tu cumpleaños es porque sos maricón. Ajá. O sea, llorón, digamos. Mira. Y sí, Quería lloverme todos los cumpleaños. con sorpresa. Bueno, feliz cumple, que la pasen muy bien. Gracias a todos y mira, voy a pasar la primera acompañada. Feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Carito, que los cumplas feliz. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata.